Vamos a ver el libro de Gálatas en esta tarde. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero antes de leer Gálatas 4, voy a volver a leer dos versículos de Romanos 8, que ya ha leído Norville, para que veáis que hay una relación estrecha entre Romanos 8 y Gálatas 4. Dice Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora a Gálatas 4. Pero también digo, 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Ves que está hablando de esclavo, no? Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos una vez más. Padre, gracias por este mensaje tan precioso de que tú nos has adoptado como hijos por medio de tu Espíritu. Y ayúdanos a apreciar y practicar y vivir esta vida nueva que hemos recibido en Cristo por medio del Espíritu. Amén. Hace no mucho tiempo, yo estaba en el parque enfrente de mi casa, hablando con un amigo, y mi amigo tenía su hijo estaba jugando en los columpios, y tristemente el hijo se cayó de uno de los columpios, no se lastimó mucho, pero empezaba a llorar y venía corriendo, pero no a su padre, sino a mí, y me agarró de las piernas y estaba llorando diciendo, papi, papi. Y de repente miró para arriba y se dio cuenta que yo no era su papi. Y se asustó y se fue corriendo a buscar a su padre. Pues esa pequeña ilustración nos ayuda a entender la intimidad entre un padre y un hijo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. La relación estrecha entre el padre y el hijo. También en esta temporada que hablamos de la Navidad, pues como sabemos, la Navidad es el hecho de Dios al enviar su Hijo al mundo a nacer. Es el tiempo que celebramos que Dios se hizo hombre. Y hablamos de Cristo, hablamos de a veces llegamos a hablar de la obra de Cristo, no solo su nacimiento, sino que también por qué vino y a qué vino y qué hizo, su obra en la cruz.
Pero lo que hemos visto esta tarde en versículos 4 y 6, y vamos a enfocarnos en esos versículos 4, 5, 6 y 7, es otro envío. Dios envió su Hijo al mundo para hacer algo, para hacer su obra, pero en versículo 6 leemos que Dios también ha enviado su Espíritu. Entonces, volvamos a leer versículos 4 y 6 y vamos a ver que son versículos paralelos que tienen unas enseñanzas muy buenas, muy bonitas, muy bellos para nosotros. Primero, en versículo 4 leemos que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y segundo, vemos en versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, los dos versículos se refieren a las dos actividades de la Trinidad: enviar al Hijo, enviar el Espíritu. Ahora, este versículo 4 también habla de dos actos legales. Versículos 4 y 5, volvamos a verlos. Tenemos una referencia a las consecuencias legales o los actos legales de Dios. Versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dos palabras legales. Uno es la redención. Redimir es comprar. En aquel entonces, las personas que tenían dinero iban al mercado y compraban sus esclavos en el mercado de esclavos y redimieron el esclavo, pagando un dinero por el esclavo. Pues eso es redimir el esclavo. Y luego la otra palabra legal es adopción. Y vamos a estudiar esa palabra en un momento. Pero vamos a volver a ver lo que está enseñando el versículo 4 y 5. Cuatro cosas. ¿Quién fue enviado? Dios envió su Hijo. Su Hijo es el agente de la salvación. ¿A dónde fue enviado? Al mundo. Dios envió su Hijo al mundo. ¿Por qué fue enviado? Para redimir, para comprar, derramando su sangre. ¿Y con qué propósito? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, la frase adopción de hijos, vamos a penetrar un poco más en esa palabra. En el griego, la palabra adopción de hijos es una sola palabra. Nosotros lo tenemos que expresar con varias palabras, adopción de hijos. Pero en el griego original es una sola palabra. Y lo que pasa es lo siguiente. En el mundo greco-romano, cuando una persona rica llegaba a ser anciano, si le faltaba un hijo para heredar su herencia, heredar sus propiedades, podría adoptar un esclavo. Y ese esclavo llega a ser su hijo adoptivo. Y tiene todos los derechos como si fuera un hijo nacido de forma normal, natural. Escucha lo que dice un erudito. Él dice: la profunda verdad de la adopción romana era que el adoptado era sacado de su antiguo estado y colocado en una nueva relación de hijo con su nuevo padre. Todas sus antiguas deudas eran canceladas y de hecho el adoptado empezaba una nueva vida como parte de su nueva familia. Eso es lo que nos ha pasado, es lo que Pablo está enseñándonos, que hemos sido arrancados del mundo, éramos esclavos bajo el yugo del pecado, y Dios nos ha rescatado y nos ha hecho hijos adoptivos. ¿Se dice adoptivos o adoptados? Adoptivos. Hijos adoptivos. Pues es lo que somos.
Es maravilloso. Tenemos que meditar en esa enseñanza. Es una idea poco entendida hoy en día porque no tenemos esa práctica de tomar un esclavo y adoptarlo y llega a ser nuestro hijo de la casa, ¿no? Y yo creo que al reflexionarlo me impactó porque yo recuerdo que como nuevo cristiano, hace muchos años, yo estaba muy consciente de que mis pecados se habían quitado, muy consciente de que Dios me había perdonado, limpiado, pero no estaba tan consciente de lo que Dios me había dado. Me había quitado los pecados, pero también me había dado algo. Era un hijo, llegué a ser un hijo. Mi culpa ya había sido quitada, pero Dios me había dado un nuevo estatus, una nueva posición como hijo adoptivo. Y eso es algo maravilloso. Luego, volviendo a Gálatas 4, vemos que Pablo introduce otra consecuencia de la adopción en versículo 6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, este versículo tiene la misma estructura que versículos 4 y 5. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el enviado? Esta vez no es el Hijo, sino que el Espíritu. ¿A qué lugar es enviado? No al mundo, sino que a nuestros corazones. ¿Para hacer qué? ¿A qué fue enviado? El Espíritu no viene esta vez para redimir, sino para ayudarnos a clamar a Dios. Clamar Dios, Padre, Abba. ¿Y cuál es el resultado? Pues tenemos una experiencia subjetiva, una experiencia de adopción. Sentimos la presencia de Dios. Conocemos a Dios a nivel de experiencia, no solo intelectualmente, sino que a nivel de experiencia. Entonces, versículo 6 también es una maravilla, porque tiene esa enseñanza, esa idea. Rápidamente vamos a ver 3 consecuencias de haber sido adoptados y de haber recibido el Espíritu Santo en nuestra vida como hijos adoptivos. Primero vamos a ver qué es lo que Dios nos ha prometido en versículo 6. Luego vamos a ver cuáles son sus características, sus marcas, sus evidencias. Y 3, vamos a ver cómo nos llega, cómo recibimos la promesa del Espíritu. Primero, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido? Versículo 6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. Primero, vemos que es algo que ya pasó. Por cuanto sois, dado que sois hijos, indica que es algo que ya sucedió. Ya tengo ese estatus, ya soy hijo de Dios. Como consecuencia de algo que ya existe, soy hijo de Dios. Dios procuró nuestra salvación enviando a su Hijo. Soy hijo de Dios por algo que Cristo hizo en la cruz. Pero el Espíritu va por otro camino. El Espíritu entra a nuestro corazón para darnos una experiencia de Dios. No solo el hecho de que soy hijo de Dios, sino que experimento que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo nos hace sentir que somos hijos. Nos ayuda a apropiar el hecho de que Cristo murió por mí. En otras palabras, yo puedo afirmar que Cristo murió por mí como una afirmación intelectual o racional. Pero es otra cosa decir, yo sé que soy hijo de Dios porque Él vive en mí. Él mora en mí. Yo tengo una relación con Él. Yo me comunico con Él. Yo le digo, Señor, ayúdame. Señor, necesito algo. Necesito trabajo. Necesito una pareja. Necesito
comida, lo que sea. ¿Sí? Eso lo hago porque sé que Dios vive en mí, que mora en mí, porque tengo la experiencia de Él morando en mí. Eso es lo que hace el Espíritu. Quizá podemos pensar, ¿cuántos de vosotros habéis leído la parábola del Hijo Pródigo? ¿Todos? Bueno, vamos a pensar en esta parábola como un ejemplo de lo que estoy hablando. Dice en Lucas 15, donde leemos la parábola, no vamos a leer la parábola, por eso os he preguntado si lo conocéis, pero el hijo vuelve a casa, regresa a casa, y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿No? Es lo que él dice. Escucha lo que dice un teólogo sobre este texto. Dice, aunque la historia del Hijo Pródigo es probablemente la más conocida y apreciada de las parábolas de Cristo, frecuentemente se pasa por alto la lección que nos enseña. Jesús estaba subrayando el hecho de que la realidad del amor de Dios hacia nosotros suele ser lo último de lo que nos damos cuenta. Mientras nos fijamos en nosotros mismos, en nuestras antiguas caídas, en nuestra culpa presente, parece imposible que el Padre pueda amarnos. Muchos cristianos pasan gran parte de su vida con la desconfianza del pródigo. Se concentran en su pecado y en su fracaso. Todos sus pensamientos son introspectivos. Esa es la razón por la que la afirmación de Juan sobre el amor del Padre comienza: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Entendéis? Está diciendo que el hijo pródigo vuelve a casa, pero su concepto de Dios es que su padre solo le daría el papel de un jornalero, cuando su papi está ahí para recibirlo, para derramarle todo su amor. Pero él dice, no, yo no soy digno de nada más que ser uno de sus jornaleros. Está fijándose en sí mismo, está mirándose a su pecado. No está enfocándose en el amor y la abundancia de su Padre. Yo creo que todos nosotros somos como el hijo pródigo. La realidad del amor de Dios es muchas veces lo último de lo que nos damos cuenta. Tenemos muchas veces la mentalidad de un siervo, de un obrero. Decimos, yo no quiero una relación con Dios como padre-hijo, sino que lo que yo busco es una relación con Dios como jefe-empleado. Él exige y yo cumplo. Pero no es la relación que Dios busca con nosotros. Nuestra mentalidad es, déjeme limpiar mi vida un poco más, ponerlo un poco más en orden y luego Dios me aceptará. Pero esa no es la mentalidad de Dios. Él quiere que entendamos que su amor cubre todos nuestros pecados, están borrados, olvidados. Y podemos vivir en su presencia, conociendo su amor, sin pensar, sin enfocarnos en nosotros mismos. Así que todo nuevo creyente empieza diciendo, muchos, bueno, no sé si todos, pero muchos empiezan diciendo, creo que soy salvo por la gracia, pero realmente no lo creo. Realmente no lo creo. No es cierto. Y solo tenemos que mirar como muchas veces estamos muy sensibles a las críticas de las otras personas, sentimos que somos un fracaso, tardamos mucho en creer que Dios nos ha perdonado. Todos esos índices indican que no creemos que Dios realmente es un Dios de amor. Pero Él
envía su Espíritu Santo a morar en nosotros para que nosotros vivamos y experimentemos el amor del Padre. Unos ejemplos más. Se dice que Alejandro Magno, ¿sabes quién era Alejandro Magno? Vivía más o menos en el año 300 antes de Cristo, si recuerdo bien mi historia. Se cuenta que había un soldado que era padre, que necesitaba dinero para la boda de su hijo, de su hija. Entonces fue a Alejandro Magno y pidió mucho dinero. Y a la sorpresa de todos, Alejandro Magno se le dio todo lo que pidió, todo el dinero que él quería. Entonces, sus generales estaban sorprendidos y le preguntaban, ¿por qué le has dado tanto dinero? Y la respuesta de Alejandro Magno era lo siguiente: porque este soldado me ha honrado tanto, porque él cree que soy tan rico y que soy tan generoso que estaría yo dispuesto a darle lo que él ha pedido. Esa es la manera que debemos acercarnos a Dios, creyendo que Él es tan generoso, tan amoroso, que Él quiere darnos lo que pedimos, que Él es un Dios que nos ha aceptado, que nos ha perdonado, y no debemos enfocarnos en nosotros, sino que en la grandeza de su amor. Bueno, un ejemplo más. Había un niño, es mi propio hijo que es del cual estoy hablando. Había un hijo que caminaba con su padre, estaban agarrados de la mano. Y el padre le preguntó al hijo, ¿tú crees que te amo, Peter? Mi hijo se llama Peter, el mayor, ya tiene 36 años. Pues mi hijo contestó, sí, padre, yo sé que me amas. Pero luego lo agarré, lo abracé y lo levanté, lo puse en mis hombros y lo cargué. Y luego le volví a preguntar, Peter, ¿tú sabes que te quiero, que te amo? Y me dijo, sí, papi, vamos a correr. Y empezaba a reírse y había un cambio. Ahora, ¿Peter creía que yo lo amaba? Claro que sí. Pero experimentaba el amor de Dios, sentía el amor de Dios cuando yo lo abrazaba. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Él viene a morar en nosotros para que nosotros experimentemos, para que nosotros sentemos el amor del Padre. Ahora, quizá para algunos de vosotros, es un poco peligroso hablar de los sentimientos. Sobre todo los americanos, nosotros solemos ser más cuadrados y no expresamos fácilmente los sentimientos. Pero la verdad es que la Biblia dice que tenemos que experimentar a Dios y no solo saber de Él intelectualmente, racionalmente. Bueno, vamos más rápido para así terminar. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características de este sentido, de este estatus de ser un hijo adoptivo? Volvemos al texto. Es un sentimiento profundo y apasionado. Versículo 6 otra vez. El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra clama, en su sentido original, es una expresión de emoción. Es una palabra muy fuerte. Se refiere a una emoción de mucha pasión. Es cuando nosotros decimos, no solo, yo sí soy un hijo de Dios, sino que, no, yo soy un hijo de Dios. Yo sé que soy un hijo de Dios. Lo siento en mi corazón. También consiste en una relación o sentimiento de seguridad. Cuando el Espíritu mora en ti, cuando tú sabes que el Espíritu mora en ti, sabes que eres alguien, que tienes significado y valor. Ahora, todo cristiano tiene significado y todo cristiano tiene seguridad
por la experiencia de ser adoptado. Y es un alto nivel de seguridad. Saber que tus pecados están perdonados. Pero hay un nivel más alto cuando sabes que Dios vive en ti. Que sabes que tienes una relación con Dios por experiencia. Eres el significado y lo sabes en tu corazón, lo sientes. Dice en Romanos 8 que el Espíritu habla, a ver, déjame volver a buscarlo. El Espíritu testifica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, que el Espíritu Santo confirma en el interior de nuestro corazón de que somos hijos de Dios. También esa relación de intimidad que viene a través del Espíritu nos lleva a la oración. Los sentimientos nos llevan directamente a la oración. Y no es solo clamar y gritar, aunque esa es la palabra que encontramos en Gálatas, pero también es conversar, es pedir, es alabar, es a veces llorar en la presencia de Dios, porque ese espíritu nos lleva a ese nivel de intimidad. Bueno, y por último, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo recibes el Espíritu y qué haces? ¿Qué pasos específicos podemos dar para tener una experiencia más profunda de nuestra condición de hijos? Volvemos a ver los versículos 4, 5, 6 y 7. Creo que nos enseña que debemos apartar un tiempo importante, un tiempo para meditar en la obra del Hijo, pidiendo al Espíritu que nos ilumine y nos haga real, y lo haga real para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que el Espíritu, que no debemos buscar la experiencia en sí. La experiencia del Espíritu viene a través de enfocarnos en Cristo. Nos enfocamos en lo que Él hizo en la cruz. Le alabamos porque Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Le alabamos porque Él hizo lo que nosotros no pudiéramos haber hecho nosotros mismos. Nosotros sabemos que no podemos ganar la salvación. Cristo lo ha ganado por nosotros. Entonces, a medida que nos enfocamos en Cristo, Dios envía, como si fuera por la puerta de atrás, el Espíritu a nuestro corazón. Y decimos, siento el amor de Dios. Siento la presencia de Dios en mi corazón. Siento que Dios me ha aceptado, me ha perdonado. Entonces no estamos buscando la experiencia en sí, estamos alabando a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero la consecuencia es que experimentamos a Dios. Qué bello, ¿no? Magnífico. También debemos clamar al amor de Dios Padre espontáneamente a lo largo del día. En otras palabras, debemos analizar las cosas de cada día recordando el amor del Padre. Y eso significa preguntarnos en cada momento, ¿estoy actuando como un esclavo o estoy actuando como un hijo adoptivo? ¿Estoy apreciando, estoy reconociendo el amor de Dios por mí, que me ha aceptado a pesar de los pecados que he cometido, pero no enfocándome en mis pecados, sino que enfocándome en el amor y el perdón del Padre? Así actúa un hijo adoptivo. Entonces ora y clama y pide a Dios que Dios le ayude a experimentar y conocer ese amor. Bueno, creo que Pablo tiene ese mensaje para nosotros en esta Navidad, que envió no solo su Hijo a este mundo para que nosotros tuviéramos la certidumbre de salvación, porque Cristo murió en la cruz, sino que la experiencia de Dios morando en nosotros. Entonces mi oración para nosotros y para mí mismo en esta Navidad, ahora que yo he pasado varios días meditando en este texto, en estos días, es
la seguridad de que Dios mora en mí y que Él ha venido para que yo tenga esa experiencia de Él. Vamos a orar. Padre, una vez más, nos enfocamos en ti, dándote gracias porque tenemos no solo la salvación en Cristo, no solo la seguridad de que Él vino a dar su vida en la cruz por nosotros, sino que también la seguridad en nuestro corazón, porque también has enviado tu Espíritu y nos has hecho hijos adoptivos. Gracias, Señor, te alabamos en su nombre. Amén.